Bueno, em, bueno, este con ecuaciones, con elipse, ¿no? Entonces, la ecuación canónica ecuación canónica cuando está centrada en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, ecuación canónica cuando la elipse está desplazada o el origen está desplazado hacia otro punto, o el centro está desplazado hacia otro punto, y después acá está la ecuación general, donde ya acá es un poco más complicada recordar la ecuación, este, pero bueno, está bueno tenerla como para utilizarla. Em, Después hay algunas observaciones con respecto a algunas características, algunos nombres particulares de esta elipse. Bueno, el centro me dice, ¿no? Si se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, profe, sí, Bueno, sí, profe. el centro, en este caso, es el origen, coincide con el eje de las coordenadas cartesianas. Bueno, acá está el 0, 0. Simetría. Dice, si X y pertenece a la elipse, es un punto P, XY pertenece a la elipse, entonces menos XY verifica la ecuación 1, ¿sí? Yo había puesto, esta es la ecuación 1, ¿sí? Acá había puesto, ¿sí? Era esto. La simetría la vamos a ver después. Pues aquí vamos a ver más adelante. Acá, la intersección. La intersección con el eje de las X. Esto creo que lo saben, cuando buscamos la intersección con el eje de las X, a la variable y la igualamos a 0, ¿sí? Entonces si tenemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? Reemplazamos el i sub 0, el i en este caso se buscaba la intersección con el eje de las y, el i vale 0, entonces me queda x al cuadrado a cuadrado más 0 al cuadrado sobre b al cuadrado va a ser igual a 1. Acá me queda directamente que x al cuadrado va a ser igual a cuadrado, va a ser igual a 1. Y acá me queda que x, despejando, me queda más menos a, ¿sí? Entonces de acá sale que, bueno, en la figura se ve que dónde va a cortar el eje de la x, esta elipse, en dos puntos, en A y en menos A, ¿sí? En estos dos puntos. Resulta que estos puntos se denominan vértices, ¿no? Estos puntos se denominan vértices, tienen coordenadas A, 0 y menos A, 0, que son los vértices de la figura, ¿sí? De la elipse. Y acá, fíjense en que acá el eje vértice, el eje mayor, un segmento que une los dos vértices, tiene longitud 2A y se denomina eje mayor. Todo esto que está acá lo voy a poner en otro color, este celestito. Este que está acá se denomina eje mayor, ¿sí? Y claro, habíamos calculado que la distancia desde el centro hasta uno de los vértices era A. Entonces la longitud del eje mayor es de 2A. Sí, el eje mayor tiene la longitud de 2A. Y después tiene un nombre particular, dice este A, ¿sí?
se denomina longitud del semieje menor, ¿sí? Para la intersección con el eje de las Y, también esta condición, creo que esto lo habrán visto en matemática 1, y si no, no pasa nada porque es fácil, o sea, no es fácil, no, es recordable. Si buscamos la intersección con el eje de la Y, a la variable X le igualamos a 0. Entonces vamos a nuestra ecuación, que era X cuadrado al cuadrado más Y al cuadrado B cuadrado igual a 1. A la X le igualamos a 0, me queda 0 al cuadrado A más Y al cuadrado B al cuadrado igual a 1. Y acá despejando Y me da igual este, a B. ¿Sí? Ujú. Acá si despejo esto, como dijimos hace rato, me da más menos B, perdón. Y son estos puntos que están acá. Voy a dibujarlo con otro color. Amarillo. Bien, Son estos que están acá, ¿eh? Intersección con el eje de las Y. Son estos puntos que están acá, que serían menos B y B. ¿Sí? Eh, y también estos, este B y menos B, que tendría coordenadas 0, B, también son vértices, ¿sí? Este tendría coordenadas 0 menos B, que también se denomina vértice. Esta longitud es B, esta longitud que está acá es B, ¿sí? Eso. Y el segmento que contiene a los B se denomina eje menor, ¿sí? Toda esta partecita se denomina eje menor, ¿no? Y tiene una longitud de 2B, ¿sí? Y B, eh, o sea, una partecita se denomina longitud del semieje menor. Y acá dice, bueno, se verifica que C es menor que A. En todo este lío que está acá, fíjense en que acá, lo voy a hacer con negro, en esta partecita concéntrense desde el centro hasta el punto A, ¿no? Hasta el vértice tiene longitud. Y el foco está un poquito antes de llegar al A, ¿no? El C, o sea, el foco, la abscisa C va a ser siempre menor que el, que el valor numérico de A, ¿sí? Se verifica que C es menor que A. Y acá hay una particularidad, ¿no? Cuando A es igual a B, B igual a R, se tiene el caso particular de una circunferencia. Si jugamos con estos parámetros de la elipse, o sea, la elipse tenía ecuación x cuadrado, a cuadrado, más y cuadrado, b cuadrado, igual a 1. Si, eh, cuando todo esto a es igual a b y es igual a r, entonces este, eh, tenemos que hacer particular de una circunferencia, ¿sí? Después hay otro parámetro u otra, lo que denominamos excentricidad, que es que es E, que es el cociente de C sobre A. Ya sabemos que, o habíamos visto hace rato, que A siempre va a ser un mayor que C, y la excentricidad siempre va a ser menor a 1, ¿sí? Como este valor que está abajo en el denominador siempre va a ser mayor al C, este E siempre va a ser menor a 1. Ese es un concepto que está incluido dentro de la elipse y se llama excentricidad, que es C sobre A. Y en este caso, en el caso de la elipse, va a ser siempre menor a 1. Y acá está el tema de la simetría, que no lo había dicho antes porque acá está como incompleta. Acá está completa, ¿sí? Entonces, el tema de la excentricidad, perdón, de la simetría. Simetría con respecto al origen, ¿sí? Al origen
tiene que cumplirse esto para que una función, una figura sea simétrica con respecto al origen. F en xy tiene que ser igual a la función evaluada en menos x menos y. Entonces tiene que verificarse la igualdad, ¿sí? Si nosotros vamos a reemplazar, tenemos esta función x, o sea, ¿cómo es? La cónica de la elipse x cuadrado sobre a cuadrado más b más y al cuadrado, b al cuadrado igual a 1. Si reemplazamos acá por menos x menos y, fíjense, si reemplazo me queda menos x al cuadrado sobre a al cuadrado más menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Todo número elevado al cuadrado me da el mismo número, o sea, el número positivo me da x cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Fíjense en que esto sería reemplazado x e y, o sea, el genérico. Si las variables ahora son negativas, las reemplazo y al reemplazar, después de trabajar algebraicamente, o sea, arreglar los signos, simplificar, lo que sea necesario, me da la misma expresión. Entonces significa que si se verifica la igualdad, significa que es simétrica con respecto del origen, ¿sí? Bueno, acá ya le puse la conclusión que es simétrica con respecto del origen. Y después, la simetría es simétrica con respecto al eje X si se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, que tengo una función evaluada en XY y me tiene que dar igual a la función evaluada en X y en menos Y, ¿no? ¿Qué significa? Que a la función, voy a borrar esto, perdón, es la misma ecuación, pero ahora voy a reemplazar donde está y por menos y. Si se verifica la igualdad, significa que es simétrica con respecto del eje de la x. Entonces menos y, se me estoy adelantando, al cuadrado, ¿sí? Y acá esto me da aquí al cuadrado, más y al cuadrado, b cuadrado, igual a 1, ¿sí? Entonces esto, fíjense que lo último, es lo mismo que este, ¿sí? Es igual. Entonces es simétrica con respecto del eje de la x, ¿sí? Fíjense que es la misma figura que está para arriba que la que está para abajo, es simétrica. Y simétrica con respecto del eje de las y, tendría que verificar esta igualdad, pero si observamos, acá ya está la conclusión que es simétrica con respecto al eje de las y. Fíjense que acá Acá tenemos el eje de las y acá la figura es simétrica para ambos lados, ¿sí? Espera un cachito. Bueno, em, eso, ¿sí? Entonces es simétrica, la elipse es simétrica con respecto del origen, es simétrica con respecto del eje de las y es simétrica con respecto al eje de las x, porque satisfacen todas estas condiciones que están planteadas, digamos, para verificar si alguna figura es simétrica, ¿sí? Ya son condiciones como generales las que están acá, las que estoy encerrando en amarillo, ¿sí? Bueno, y el ejercicio 1 dice indicar las partes de la elipse
Bueno, eso ya más o menos lo vamos viendo. Este yo lo voy a, mañanita, lo voy a cargar en un cuestionario, como para que vamos jugando con las partes del elipse, vamos completando, ¿sí? El ejercicio 2 dice, da la elipse x cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1, se busca hallar la distancia entre los focos. Bueno, bien. Entonces, ejercicio 2, recordamos la ecuación del elipse. Este b cuadrado vale a cuadrado menos c. C es el foco. Entonces, tenemos esta ecuación que nos dan como ejercicio x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Pregunta, ¿cuánto vale? O a cuadrado, ¿cuánto vale? 5. 5. 5, ¿no? Porque a cuadrado sería igual a 25, entonces a vendría a ser igual a 5, ¿no? Y Sí. el b cuadrado sería igual a 16. 16, no sé por qué le puse el cuadrado acá, Okay. a 16, entonces b valdría 4, ¿no? 4. Entonces, sabemos que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, acá vamos a despejar. Quedaría b cuadrado. No, despejar otra vez. Quedaría c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces c va a ser igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Entonces c va a ser igual a cuadrado, que era 25, menos c, que era 16, raíz cuadrada. C vale 25 menos 16, 9. Sí, ¿no? 25, sí. Sí. Y raíz de Que 9 recuerda 9. es 3, ¿sí? Ujú. Pero el C no era, el C, el foco son dos los focos, ¿no? Entonces, más, menos, 3. El foco van a estar simétricos con respecto del eje de con el del centro, digamos. Entonces, más, menos, 3, ¿sí? Entonces, se busca hallar la distancia entre los focos. ¿Cuál será la distancia entonces? La distancia entre los focos, o sea, entre Sí. esta, ¿no? Esta sería, Mm. en la figura, sería 6. 12, sería 6, ¿sí? Sí. 12. Eso, ¿sí? Como tenemos GeoGebra, cargamos GeoGebra. Voy a anotar acá, x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16.
Un cachito que se me tira la computadora. Mm, No sé dónde está el cursor. Me aparece el cursor. Mm, Ventana, álgebra. Entonces cargamos la ecuación x cuadrado sobre x5 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahí está. Sí, ahí está la elipse. Esta es la ecuación. ¿Están viendo, no? Supongo que sí. Entonces, Sí, profe, se ve, profe. y acá vamos a poner, como ya estamos en cónica, vamos a poner foco y ahí me sale salta un cuadro de diálogo y dice cónica. Entonces, en donde dice cónica, vamos a llamar a la ecuación de la cónica y acá GeoGebra llamo ecuación 1, enter, ¿sí? Y ahí me da la ubicación B, estos serían los focos, el A y el B, que sería -3, 0, -3, y el otro sería 3, 0. ¿Qué más nos pedía? La distancia entre los dos focos. Vamos a dar segmento y seleccionamos el segmento, seleccionamos el segmentito y cogemos o hacemos el segmento entre A y B entre los dos focos. Y B, acá me parece que está algebraica, me parece que la distancia de ese segmentito es 6 unidades. Eso. El centro de la elipse pasa por el punto medio del segmento que une los dos focos. Acá, ahí está clarito, digamos, que es el origen es el eje de las Y. Pero si no, acá hay uno que dice medio centro, un comandito, elijo el A, elijo el B, el extremo, y el punto C es el centro o el punto medio entre el A y el B. Justo por ese C, que en este caso el punto medio, pasa el eje de la Y en este caso, ¿sí? Eso, ¿sí? Em, en GeoGebra pueden jugar. Acá está el comando elipse, dice elipse, y acá le dice, no dice, para dibujarle una elipse cualquiera, lo que hacen es seleccionan dos focos, el foco, en este caso el foco lo ponen en el eje de la Y, o sea, sería 1, 2, 3, 4. Hagamos una cosa, lo traslademos los focos a este punto. Voy a dibujar un punto por acá, en -5, 4, y el otro foco lo voy a poner en el -4, o sea, -5, -4, acá, ¿sí? Son así los dos focos. Para dibujar la elipse me pide dos focos y un punto de la elipse. Entonces yo quiero que la elipse pase por este puntito, que es una media achatada. Ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahora dice, selecciono el comando y elijo
los dos focos y elijo un punto por donde pasa la elipse, ¿sí? Ahí está. Y esta es una elipse, pero ya no está de forma horizontal o como la vimos hace rato, sino que ya tiene, esta está como de forma vertical, digamos, y tiene otra expresión, ¿sí? Pero el foco, el eje mayor, eje menor, o sea, todas las características de una ecuación de la elipse, digamos, se mantienen nada más eh, que en vez de ser horizontal o achatada, ahora es de esta forma, digamos, ¿sí? O sea, el eje el eje que contiene a los focos va a ser vertical, ¿sí? Recto, recto. Este va a ser el Sí, eje, profe. este va a ser el eje que No, nada, contiene, sí. a los focos, ¿sí? Pero se mantienen las mismas características, ¿ves? Si yo dice va a ser la distancia de un foco a un punto genérico, ¿sí? Y esa distancia siempre se va a mantener, bueno, ahí no sé qué pasó, es medio raro esta. Bueno, sí es una elipse, pero parece que no sé qué conecté, no lo hice muy bien. Este, no tendría que moverse así, no sé qué, parece que lo conecté mal. Pero la idea es que veamos que la elipse puede estar en forma vertical, digamos, pero se mantiene las mismas características. Em, ¿Dónde está? Bueno, volviendo a nuestro lío, es el ejercicio 2, elipse, elipse. Claro, yo acá no le puse la forma vertical, pero no importa, acá está, ¿sí? Acá hay como un resumen de la elipse, ¿no? Acá el centro es el origen del sistema de coordenadas cartesianas, ese es el origen. El corte en el eje de las X serán los vértices, que sería este puntito y este puntito. ¿Se ve? Eh, la agrando un cachito, Profe. ¿sí? ¿Qué más? Corta en Sí, el sí, eje de sí. las Y, 0, B, este también acá, corta ahí al eje de las Y. Se verifica que B cuadrado va a ser A cuadrado menos AC. Cuando pasamos de una fórmula a la otra, de forma canónica a la forma general, en realidad es medio tedioso, pero no es que es complicado, lo que sí es largo el procedimiento, por eso no lo vamos a hacer. Este, porque acá lo que tienen que identificar es el triángulo rectángulo. Para llegar de esto a esto y después de esto a la ecuación general, aplican Pitágoras. Fíjense que acá se forman triángulos rectángulos. Del punto P al F2 hay un triángulo rectángulo, ¿eh? Sería el E el otro punto. P, E y F2 hay un triángulo rectángulo. La hipotenusa es R2, trabajan Pitágoras. De acá, de este triángulo de P, E y F1, hay otro triángulo rectángulo y R1 vendrá a ser ¿cómo es? La hipotenusa, plantean Pitágoras para encontrar R1, van planteando de forma genérica y llegan a este lío, llegan a un lío bien lindo, pero se hace, digamos, no es complicado, es aplicando Pitágoras nada más y después aplicando este, propiedades de resolución algebraica, ¿sí? Entonces,
de ahí va a llegar que, bueno, de esto que se verifica que b cuadrado va a ser igual a cuadrado menos c, ¿sí? Porque todo sale de Pitágoras y relacionar esos triángulos rectángulos que aparecen cuando analizamos la figura, ¿sí? Después, a ver, ahí está, ¿ves? Entonces, esta figura que está acá, o esta elipse, es así, de forma exagerada, ¿no? Tiene esta ecuación. El foco está sobre el eje de la X, ¿no? Tiene esta expresión. Ahora, también puede ser que la elipse esté como de forma vertical, yo lo voy a hacer de forma exagerada, sí, ¿sí? Y la expresión, porque ahora el que va a contener, ay, me sale feo, el que va a contener a los focos va a ser el eje de las Y, ¿sí? El eje de las Y. Y acá estarían los focos, ¿sí? Ahí están los focos, y el que contiene el eje de las Y, el que contiene los focos es el eje de las Y. Y la ecuación es esta, x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Yo sé que solamente hay una diferencia en vez de acá estar sobre a, en esta está x cuadrado sobre a cuadrado, en esta x cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Se cambia. Después las características siguen siendo las mismas, digamos. Y bueno, puede estar, el centro de la elipse puede estar en el origen del sistema de coordenadas cartesiana o bien puede estar desplazado. Que ya la ecuación, aplicando otra vez Pitágoras, llegamos a esto, ¿sí? A esto, pero ya fíjense que el centro no está en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Perdón, el centro de la circunferencia se desplaza a un punto x sub 0 y sub 0, y por eso acá aparece en la ecuación de la cónico, aparece x menos x sub 0 y menos y sub 0, ¿sí? Pero sigue siendo la misma expresión, nada más que se agregó ese y sub 0 y ese x sub 0. Está desplazado el centro. Sigue tiene las mismas características, nada más que está desplazada la figura. También puede estar de forma exagerada así, ¿no? Y también puede estar de forma vertical y desplazada, que tiene las mismas características que la de arriba, pero ahora aparece este x sub 0 y este y sub 0, ¿sí? Eso, ¿sí? Em, hipérbola. Tenemos tiempo. Hipérbola, hipérbola. Hipérbola, otra vez la definición. Definición. La hipérbola es esta que está acá en naranja, esa es la hipérbola. Lo demás son como eh, eh, como el parámetro o distancias que tenemos que conocer, ¿sí? Pero la figura de la hipérbola es esto que está en naranja. Y la definición de la cónica esta dice que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia, acá hay un que tenemos que recordar que la hipérbola dice que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos del plano llamados focos, tomado en valor absoluto, es una cantidad constante menor que la distancia entre los focos, ¿sí? Acá dice que la distancia de un punto cualquiera a uno de a los focos, digamos, de la circunferencia, es una constante y se toma en valor absoluto, ¿sí? ¿Y dónde están los focos acá? Bueno, acá hay un foco y acá está el otro foco. Acá hay un punto P que pertenece a esa circunferencia
¿sí? Perdón, a esa hipérbola, y la diferencia de R1 menos R2 siempre va a dar como una constante, ¿sí? Esto es lo que es la definición de hipérbola. Vamos a ver. em, esta. Bueno, esta que, acá no está, acá la voy a pintar de otro color. Ahí está. ¿Sí? Esta naranja es una hipérbola, ¿sí? La ecuación, bueno, acá está la ecuación, no está geográfica, pero lo que nos interesa es la figura. Esta es una hipérbola. Hay un punto P que pertenece a la hipérbola, que es este que está acá, P, y están los focos. Acá está F1 y F2. Ahora, la distancia de ese punto P a cada uno de los focos, más bien la diferencia de la distancia del punto P a cada uno de los focos se mantiene constante, ¿sí? Acá dicen que acá F vendría a representar la distancia de P a F1 y G vendría a representar la distancia de P a F2, ¿sí? La diferencia, la diferencia de 4,1 menos 8,1 siempre va a dar, no sé si ven acá, va a dar 4, ¿sí? 4, valor absoluto, ¿no? Porque era geología, ahora no lo puse en valor absoluto, pero siempre va a dar 4, ¿sí? Fíjense ahí cuánto da 2,61 menos 6,61. ¿Cuánto da? 4. 4. 4. Si lo muevo a otro punto, a otro lado, a otro lugar, ese punto P, ¿cuánto me da la diferencia? De 5,27 menos 9,27. 4, Menos 4. ¿sí? La diferencia siempre va a ser, este, siempre va a ser, este, como una constante, ¿sí? La hipérbola, recuerden que va a ser la diferencia de la distancia, ¿no? Y la diferencia de la distancia de un punto P a los focos siempre va a ser una constante y un valor absoluto. Claro, acá me da 5 menos 9 me daría menos 4, pero valor absoluto es 4, ¿sí? Ese punto P, ¿dónde está? Saquemos acá. Voy a poner otro punto en el otro lado. Segmento 1 un foco al A, uno al otro foco al punto A. Y ahora muevo. Fíjense que acá me tendría que aparecer acá el H y la distancia, ¿no? 5, 6 menos 2 me da 4, 7 menos 3 me da 4, ¿sí? La diferencia siempre es constante, ¿sí? Y ahí en eso se va formando la figura esta que es una hipérbola, ¿sí? Imagínense como que estas distancias H y fueran como una cuerda, ¿no? Entonces, ustedes tienen puntos fijos agarrados, ¿no? Fijos ahí que bien agarraditos y acá donde está la lo ponen en un lápiz. La cuerda siempre va a ser la misma, pero
ahí armando como esa figurita, ¿sí? Em, eso es. Entonces, tener presentación. Bueno, eso era lo que era la definición. Ahora vamos a estudiar las partecitas. Dice, se construye un sistema de coordenadas para que el eje de las Y contenga los focos, ¿sí? Em, Eje del G que contenga los focos. Acá me equivoqué yo. X contenga los focos. El eje Y sea perpendicular al eje de las X y que pase por el punto medio del segmento determinado por los focos. ¿Sí? Entonces acá tenemos F1, que es un foco, F2, que tenemos otro foco. Ahí en el punto medio entre el foco 1 y el foco 2 tendría que pasar el eje de la Y, un eje vertical, ¿sí? La distancia entre los dos focos es 2C, claro, porque en esta partecita vale C unidades. Esta partecita vale C unidades, entonces la distancia entre los focos vendría a ser a 2C, ¿sí? 2C, ¿sí? Después dice, de acuerdo a la definición, la resta de la distancia de P a los focos F1 tiene coordenadas C0 y F2 tiene coordenadas menos C0. Debe ser un valor absoluto, una constante que ya llamaremos 2A. ¿Sí? Entonces tenemos la distancia de un punto P al foco 1 menos la distancia del punto P a un foco 2 va a ser el valor absoluto que va a ser igual a la constante 2A. Entonces, a esa distancia la llamamos R1, R1 y R2 respectivamente, y tiene que dar, sacamos el valor absoluto y acá me da, si saco el valor absoluto me queda más o menos 2A. Aplico Pitágoras para obtener R1. Fíjense en que acá se haga un triángulo rectángulo. Entonces R1 va a ser R1 va a ser X menos C. ¿Dónde está? Uy, ya está. Bueno, ese triangulito que se formó ahí para obtener R1 va a ser X menos C, ¿sí? Al cuadrado más y al cuadrado, que vendría a ser este derechito, va a ser igual a R1. R2 va a ser esta partecita, R2 va a ser X menos C, por eso me queda X más C al cuadrado, más Y al cuadrado, que vendría a ser como la altura, y eso va a ser la distancia R2, ¿sí? R2. Entonces, reemplazando estas R1 y R2 acá en esta expresión, voy a desarrollar, sacar, elevar al cuadrado y voy a llegar a una expresión, ¿sí? A una ecuación canónica, con vértice en el eje de la X, ¿sí? ¿Qué es la expresión de la hipérbola? Acá dice x cuadrado sobre a cuadrado menos, porque está hablando de la diferencia de la distancia de uno de los puntos a cada uno de los focos, entonces la diferencia b cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde b cuadrado va a ser igual a cuadrado menos c cuadrado, ¿sí? Em, Eso, ¿sí? Esa es la hipérbola, ¿no? La forma. Después vienen algunas observaciones particulares, ¿no? Que
decíamos que la intersección con el eje de la X, planteamos la condición, igual a 0. Planteo esto, me va a dar que el, ¿dónde va a cortar la parábola, la hipérbola al eje de las X? En A, ¿sí? Este valor es A, este valor que está acá es menos A, ¿sí? Estos valores, este, este punto, que sería con coordenada a 0, ¿sí? Son los que son los vértices de la hipérbola, ¿sí? Sería vértice menos A igual a 0. Menos A, me salió feo. Menos A 0 sería el otro vértice, ¿sí? Y ya tenemos los vértices. El eje real dice contiene el segmento que une los dos vértices, tiene longitud 2A y se denomina eje mayor. El eje X en este caso se denomina eje real, ¿sí? Eje real, contiene a los dos vértices. Y el eje mayor dice que tiene longitud 2A, o sea, sería esta partecita, ¿no? Solamente esta partecita sería el eje mayor, ¿no? Que tiene la longitud de 2A. Para buscar la intersección con el eje de las Y, hacemos x igual a 0. Si nosotros planteamos la ecuación, si planteamos en x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y acá decimos que x vale 0, vamos a ver que no vamos a encontrar ningún valor real para y. Entonces vamos a decir em, que no interseca, no corta el eje de las y, ¿sí? No corta el eje de las y, no interseca el eje de las y. Entonces, como no lo corta, se denomina eje imaginario, ¿sí? Eje imaginario. En este caso, en esta figura que estamos analizando, el centro de la hipérbola coincide con el centro del eje de las coordenadas cartesianas, ¿sí? Bueno, acá relacionando, ¿sí? Se verifica que C va a ser mayor que A, ¿sí? Y se cumple esta relación B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado, por lo tanto, B va a ser mayor a C, ¿sí? Tiene como varios nombrecitos acá. Voy a buscar todo esto. ¿Qué más? La longitud real, la longitud del eje real es valor de 2A, longitud del semieje real es menos A, ¿sí? Es un nombre, el centro, el origen de coordenadas en este caso, y la excentricidad es el cociente de C sobre A, como A es menor a C, la excentricidad siempre va a ser mayor a 1. Y esta figura, la hipérbola, tiene asíntotas, que son estas rectas, estas rectas que pasan por el centro de la hipérbola, que tienen ecuaciones I1 B sobre A por X e I2 menos B sobre A por X, ¿sí? ¿Qué son asíntotas? Las asíntotas son rectas, en este caso, son rectas las asíntotas, pero ¿qué pasa? En este caso la hipérbola, que tiene esa figura como en esa figura naranja, ¿sí? En el infinito, ¿qué va a pasar? Se va a ir aproximando a la asíntota, pero nunca la va a cortar, ¿sí? En el infinito esta
recta se extiende la asíntota y la hipérbola se va acercando, pero nunca lo corta, ¿sí? A esas rectas donde la figura o la curva se aproxima pero nunca corta, esas se denominan asíntotas. Y en este caso, las asíntotas tienen estas expresiones que le estoy remarcando ahí, ¿sí? Em, Esas son las ecuaciones de la asíntota. Y está la simetría, que podríamos estudiar la simetría como habíamos visto, porque son las mismas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones cuando son simétricas con respecto al origen, simétricas con respecto al eje de las X, simétricas con respecto al eje de las Y? Entonces, estas condiciones son las mismas que se aplican para la hipérbola, ¿sí? Y acá vamos directamente a la conclusión de que es simétrica con respecto al origen de coordenadas y a cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Es simétrica con respecto al origen y es simétrica con respecto a cada uno de los ejes coordenados, a Y y a X, ¿sí? Una forma de verificar es que si tengo un XY, si hay un punto XY que pertenece a la curva, por ejemplo este XY, ¿sí? Ese punto pertenece a la parábola, entonces el otro punto, o sea, con los signos, el mismo punto, pero nada más que va a cambiar el signo, en este caso va a ser menos X menos Y, ¿sí? Este punto menos X menos Y va a ser simétrico al punto X y, ¿sí? Es otra forma de verificar que es simétrico. Después hay unos puntos se, que se producen o que se encuentran entre, o más bien los puntos A, B, ¿no? A, B, que sería este, ¿no? Menos A, B, que sería este, y menos A, menos B, que sería este, y A menos B, que sería este, figura o forma lo que es un rectángulo que se denomina rectángulo principal, ¿sí? De la hipérbola. ¿Y qué pasa? Las diagonales o con las diagonales de este triángulo principal pasan, o más bien las diagonales son las asíntotas, ¿sí? Son las asíntotas de la hipérbola, ¿sí? Em, eso. Bueno, y acá, claro, acá lo que venimos analizando es una ecuación de la hipérbola, pero el vértice de las hipérbolas están en el eje de la X, ¿no? Ecuación canónica con vértices en el eje de las X, tiene esta formita. Pero resulta que también, como en el otro caso, acá no, este, mirar, no sería así, pero algo así, piensen que la hipérbola puede cambiar también como era la elipse, también puede cambiar donde están ubicados los focos de la elipse, ¿sí? En este caso sería Y y en este caso sería X, ¿sí? Entonces, en vez de abrirse por un costado, se abre para el otro. Entonces tenemos ecuación canónica con vértice en el eje de las Y. Ahora el vértice está en el eje de las Y, ¿sí? Eh, Cambia la expresión. La expresión ahora es esta, y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado b cuadrado igual a 1, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Y después, hasta ahora estudiamos a la hipérbola, pero con el centro ubicado en el origen de las coordenadas cartesianas. Pero esta hipérbola se puede desplazar hacia otro centro en el plano,
o sea, hacia otro punto que va a funcionar como centro en el plano, y ahí es cuando vemos este tipo de expresión. X sub 0 y sub 0. Aparece el X sub 0 y el Y sub 0. Si a esto lo desarrollamos aplicando Pitágoras, diferencia de cuadrado, todo lo que conocemos ahora como binomio al cuadrado, lo desarrollamos, ¿no? Vamos a obtener la ecuación general, que de forma resumida es esta que está acá, ¿sí? Cuando aparecen los términos cuadráticos, ¿no? En las variables x cuadrado y cuadrado, y aparecen los términos lineales, significa que la hipérbola o la figura cónica se ha desplazado, digamos, el centro se ha desplazado hacia otro punto. Acá, bueno, el d vale, este d que está acá, vale menos 2b cuadrado x sub 0, el o sea, este valor vale menos 2a cuadrado y sub 0, y el f, bueno, vale todo esto que está acá, ¿sí? Ejemplo 1 dice, acá vamos con un ejemplo, dada la hipérbola, se quiere calcular la distancia focal y la ecuación de la asíntotas. Entonces, em,